Luis, muy buen día. Primera impresión, digo, es verdad que a esta distancia todo uno trata de no prejuzgar, pero dame tu opinión. A ver, yo creo que estamos confundiendo un poco las cosas. Yo creo que voy a sentir un poco con la mesa en esto. Al narcotráfico se lo combate de distintas formas. Hay una forma que es la parte legislativa, donde se dan recursos a los legisladores. Hay una parte que le dan a nuestros jueces. Hay una parte donde se combate el tema del lavado de activos, que es luchar contra el producido de esos bienes que vienen del narcotráfico, que se vuelcan en empresas, que se vuelcan en pases de jugadores de fútbol, que se vuelcan en compras de sociedades, etc. Pero también, lamentablemente hay que decirlo, porque si no estamos romantizando un poco algunas cosas, se dan la lucha en un terreno, en un campo con poder de fuego, y eso hay que darlo. El narcotráfico en este caso, en el caso del Comando Vermelho puntualmente, es un grupo absolutamente sanguinario, absolutamente criminal, que no solo se abastece de la venta de drogas, sino que se autofinancia con golpes muy grandes que ha dado en temas de secuestros. ¿Y por qué? Yo no, hasta ahí estoy exactamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, cuando se habla de incursiones de este tipo, es ir a buscarlos a los narcoterroristas a sus nidos. Y a diferencia de Marra, que dice que hay que exterminar la villa, de ninguna manera, eso es una locura. Lo que sí hay que exterminar son los grupos narcoterroristas Sin duda. que matan y siembran el terror. Entonces, esta operación de una magnitud política, policial, sin precedentes, obviamente que va a generar muchísima polémica, obviamente que va a generar muchas consecuencias políticas y judiciales, pero hay un gobernador que ha tenido el valor de enfrentarlos en su terreno, de incursionar en su campo y de ir a buscarlos, y la gran mayoría de ellos se resistieron a sangre y fuego, matando efectivos policiales, y fueron abatidos en combate. Esto no es que fue Pero es más, te voy a agregar un dato que apoya tu posición. Se actuó con una orden judicial. O sea, no es varias órdenes judiciales. Bueno, digo una orden con la estructura judicial. Exacto. Dicho esto, sí, yo no sé del tema. Si fuese cierto que se encontraron cadáveres atados con cinturones en los árboles y decapitados, si se encontraron signos de tortura, bueno, yo estoy seguro que lo vas a condenar. Lógicamente, Luis. Entonces, recién en el pase con Antonio vos hablabas de los pases de facturas. Acá el narcotráfico trabaja como una empresa y tiene competencias. De hecho, el grupo que compite con el Comando Vermelho se le están adjudicando en forma extraoficial un montón de ejecuciones que se le quieren atribuir a las fuerzas de seguridad y son ejecutados por la contra de ellos. Sí. Entonces, es muy fino todavía para hacer un análisis, claro, porque es muy reciente, es muy prematuro. Cuando vemos el poder de fuego que tienen, la gente que estamos acostumbrados a estas cosas, lo primero que pensamos es de dónde salen estas armas, quién nutre a estas bandas narcoterroristas de este poderosísimo armamento que incluye drones artillados, expliquémosle a la gente, son drones que llevan cargas explosivas y pueden ser arrojados a distancia en forma teledirigida, armamento, ametralladoras antiaéreas en calibres enormes, fusiles FAL 7.62, Galil, Heckler & Koch, Glock, un montón de armas que fueron secuestradas de altísimo poder de fuego. Entre ellas, te anoto, de esos 79 fusiles hay 22 fusiles FAL de nuestro ejército argentino, que en forma muy llamativa han aparecido en las favelas de Río, no es la primera vez que pasa, fusiles que son buscados y robados de arsenales del ejército, ya sea en forma entera o en forma de robo hormiga, en piezas, para después armarlos. Entonces, es mucho más complejo de lo Sin que duda. muchas veces... Esto no es una persona... Yo a esto me resisto. No, si yo pregunto si hubo algún tipo de acto ilegal de la parte de la policía, estoy a favor de los narcos. No, Seamos un poquito más sofisticados para pensar. Mira, estamos al borde de decir son 132 menos. Coincido con vos. Ahora, de esos 132 hay que ver el fino del operativo. Mira, cuando se arma un operativo de esta índole, primero es planificado con muchísima antelación, donde se convocan a los distintos cuerpos que tienen las policías, si bien la cabeza fue el BOPE, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, grupo de eminencia y de una rigidez y una formación terriblemente sólida y muy respetado en Brasil, en la región y en el mundo, porque el BOPE es uno de los cuerpos, incluso ha formado a nuestros halcones en una época, de una capacidad terrible de combate, que ha demostrado la capacidad que tiene. La operación es lógica en esta envergadura que iba a dejar
un saldo de cuando hay una guerra como esta, de civiles que lamentablemente puede pasar que haya civiles inocentes como en cualquier guerra. Es una desgracia absoluta y eso habría que, lógicamente, condenarlo. Ahora, cuando se toma una decisión de ir a buscarlos a sus nidos, a estas basuras que matan, envenenan, secuestran y matan un montón de brasileños todas las semanas, donde instalan el terror de una forma terrible, nadie los venía condenando. El presidente Lula da Silva... ¿Cómo no? No, el presidente Lula da Silva, que ahora se horroriza por las muertes, como todos los seres humanos nos horrorizamos por la muerte, porque es una cosa totalmente desafortunada, sea de un lado o de otro, no se horrorizó durante todos los años que permitió que se asienten los grupos narcoterroristas pero en Brasil. Juan, yo te lo digo con cariño, pues sabes que te quiero mucho, me pareces un tipo genial. Yo no me atrevo a opinar de lo que hizo Lula o lo que hizo Castro. La verdad que yo siento una certeza, te excluyo, una certeza en tantos opiniones, porque Lula, ¿saben de verdad cuál es la política de Lula? No, vivimos lejos. La política, Luis, con el mismo respeto que es mutuo y recibo, y aparte podemos disentir y eso no. Obvio, quita no, respeto, bueno, claro, yo creo en el disenso como entre los amigos. Y por supuesto estamos debatiendo entre todos. La política puntualmente en lo que fue el tema del narcotráfico de la gestión de Lula, al ser un gobierno absolutamente populista y socialista, como él mismo se define, ha sido, para no criminalizar todo, ha sido un siga la joda absoluto y jamás se ha permitido ni ha combatido duramente al narcotráfico en Brasil. Es más, uno cuando habla de las comunidades o favelas, como las quiera decir, o las villas que existen en Brasil, enormes, nadie de las personas que está ahí, que trabajan, que es gente recontra humilde y excluida de un sistema, nadie está apuntando contra esas personas. Espera, hay un tuit de Lula de ahora, entiendo, Gustavo, ¿no? Es el ¿O es el de último, ayer a la tarde? No, es el último tuit ¿Es el de ayer a Lula. la tarde? Uy, está ahí, está... Ya, pues no veo nada. Esta mañana me reuní con ministros de mi gobierno y les di instrucciones al Ministerio de Justicia y director general de la Policía Federal para que fuera a Río a reunirse con el gobernador. No podemos aceptar el crimen organizado, siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propaganda de drogas y violencias por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a los inocentes niños y familias. Esto es precisamente lo que hicimos en agosto, en la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país, que llegó al núcleo financiero de la gran banda involucrada. Bueno, sigue hablando respecto... primero veo una condena. Quiero decir, este gobierno populista sacó 1,5 millones de personas de la pobreza y los llevó a la clase media. No, pero estamos hablando... No, pero por las dudas. Pero pará, Luis, estamos mezclando dos cosas. Yo estoy a favor de la inclusión social 100%. ¿Qué hizo Lula? ¿Qué hizo Lula? Y le doy la derecha. No, yo tampoco caigo en la grita tonta de que todo es malo. No. Lula incorporó un montón de gente en el sistema y ha trabajado mucho por los pobres y la gente humilde en Brasil y ha hecho un trabajo social muchas veces muy bueno. Y no lo condeno. Al contrario, lo resalto. Puntualmente, en lo que es la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado, ha demostrado, por omisión o por comisión, una falta absoluta de manejo. De hecho, el crecimiento que ha tenido la delincuencia en las favelas de Río, a complicencia de cierta parte del gobierno, porque no hay forma que esto transcurra, es alarmante. Mira, te doy un dato concreto. En el año 2014, cuando estaban haciendo el Mundial en Río, Dilma Rousseff, la presidenta, la FIFA le dijo, no se puede hacer, porque está la inseguridad que reina en la ciudad de Río por el tema del narcotráfico, que no se puede hacer. ¿Qué hicieron? Dilma Rousseff, del palo político de Lula. Precisamente... Era la delfín la segunda de Lula, era la representante Entonces, de la Casa de ¿qué hizo Estado? Dilma Rousseff cuando veía que perdían millones y millones de dólares que venían del mundo a hacer el Mundial y no lo podían hacer porque no estaba garantizada la seguridad? Dijo, yo lo soluciono. En 5 días hubo un operativo muy similar a este, donde fue el BOPE con los tanques. Acuerdo. Los Fue el blindados, BOPE sí. con los tanques de punta, ¿Sí? mataron a un montón de narcos que se resistían al ingreso policial y militar, fueron abatidos como corresponde a gente que se la va a buscar porque son delincuentes y enfrentan armadas al personal policial y fueron abatidos. ¿Qué pasó después? Se limpió la Rosinia, se urbanizó la Rosinia, se hicieron los primeros censos, entran los transportes a la Rosinia. La mejora fue terrible al sacar a los grupos narcos que la manejan. Entonces, el combate contra el narco permite en estos estados darle una ayuda de bien a la persona que es rehén del narco, Pero que sin vive adentro duda. de la favela, Luis. Pero sin duda. Perdón, Juan Pablo, Sí, Gustavo. dos cosas. Primero, sobre el tuit de Lula,
cuando él habla de la operación que se hizo en agosto, fue una operación contra Primer Comando Capital, que es el otro gran grupo La competencia del Comando narcoterrorista, que manejaban, según la investigación judicial, escuchen el dato, pues es escalofriante, 1000 estaciones de servicio. Claro. 1000 La estaciones de extensión servicio del negocio. en todo el país. Según la investigación judicial, recaudaron cerca de 8.000 millones de dólares en los últimos 4 años. Eso fue algo coordinado entre todos los estados y entre las justicias Por eso, estaduales. Gus, la Pero lucha el tiene otro que ser punto en el plano de campo, cuando la gente se mete armada en los montes, y también política sobre la persecución de de la finalidad que produce el resultado del narcotráfico, que es el lavado de activos y el Pero, decomiso. Juan Pablo, vos sabés muy bien también que muchas veces los estados, además de combatir, lo que hacen es administrar el delito. Y mucho más... O regular. O regular. O regular. Y mucho más cuando estamos hablando de que va a haber grandes acontecimientos Gustavo, y eso- en un determinado país, como un mundial, unos Juegos Olímpicos, o lo que viene haciendo Río desde Claro. hace 2 años a esta parte, Pero ahí te esos demuestra- megaconciertos ahí te- de 2 pero, millones claro, de ahí te personas, demuestra donde que no pasa entonces- nada. Pero pero no ahí- pasa nada porque están ahí- regulando y negociando. Ahí te demuestra que cuando hay una decisión política Pero claro. de combatir el narcotráfico porque al Estado le conviene, se lo combate. Entonces, al narcotraficante, al narcoterrorista, que azota con secuestros, con venta de drogas, matando, y aparte la cantidad de asesinatos y sicariatos que tienen en Río es terrible, es más que Venezuela, te diría, lo que está pasando en ese campo. Esa gente tiene que ser combatida con dureza. También- No hay que tener contemplación a la persona que, armada, quiere arrebatarle la vida a los ciudadanos. Pero desde ya, eso está en el Código Penal, o sea, desde ya. También contame esto, porque lamentablemente el mundo parece dividido en una grieta política desde el sheriff Trump hacia abajo. ¿Qué pasa en el Brasil? ¿Cuál es el comentario político del Brasil? Bueno, este hecho claramente despertó o profundizó la grieta, la polarización. Rápidamente el gobernador Claudio Castro, cuando se empezaron a saber los datos, le echó la culpa al gobierno federal que no tuvo ningún tipo de ayuda. Ahí reaccionó Lula, digo que estaba aterrado, sorprendido. El ministro de Justicia, Lewandowski creo que se llama, Sí, se llama así. cuestionó la legalidad del operativo, mientras el gobernador lo llamaba exitoso y solo hablaba de 4 víctimas. Después lo que pasó es que hubo de esa guerra verbal pasó una mesa de negociación, como decía Cristian desde Río. Se van a juntar en las próximas horas para tratar de establecer algún tipo de mecanismo de trabajo conjunto, y se metió la Corte Suprema también. Le está pidiendo explicaciones al gobernador Castro, que explique de qué se trata el operativo, y le está pidiendo que diga exactamente cuántas personas murieron. Me parece que esto habla de un problema político en Brasil. Claro. Hay algunos que acusan a Castro de haber hecho esto por una cuestión política, de posicionarse. Dicen que estaba muy mal en las encuestas y que por eso lo hizo. Va a ser candidato a senador, no va a renovar. No va a renovar. La gobernación, va a ser candidato a senador y lo va a enfrentar nada menos que uno de los, creo que es Eduardo Bolsonaro, uno de los 2 hijos de Bolsonaro. Sí, Eduardo. Claro, recuerdo va cuál de por los Eduardo dos. Bolsonaro. Es Eduardo Bolsonaro. Pero Castro es de bolsonarista claramente, se posiciona en ese lugar, y hay elecciones en Brasil el año que viene. Me parece que ello también entra en juego en lo que está pasando ahora. Y también un dato, creo que lo hablamos un poquito, lo que está haciendo Trump sobre el tema del narcoterrorismo en Venezuela. Digo, la militarización de ese conflicto, me parece que ahí hay un componente ideológico parecido entre lo que es el bolsonarismo en Brasil y lo que está proponiendo Trump justamente en eso, ¿no? Ahora, para atacar a lo que es el narcoterrorismo. También, para apoyar, Luis, algo que dice Juan Pablo, ¿qué es lo que explica sobre la operación la Policía Militar de Río de Janeiro? Ellos dicen, fíjense, cuando me hablan de los cadáveres en la mata, estamos hablando de todos aquellos cadáveres que fueron trasladados, los veíamos ayer, recuerdan Claro. ustedes, desde esa zona, para nosotros sería selvática, hacia la plaza del complejo de Peña. Ellos dicen, bueno, nosotros tratamos de reducir las víctimas civiles porque atacamos corriéndolos a los narcotraficantes a la zona selvática, y desde el otro lado no les dimos lugar de salida, pues sabíamos que iban a escapar por ese lado. Por eso la gran mayoría de las víctimas se dio ahí. ¿Qué dice? Insisto, la policía y el Estado de Río de Janeiro, si vos no tenías nada que ver, no te ibas a ir a refugiar
a la mata No, pero atlántica. aparte Habrá que ver. está más que claro que la resistencia de los grupos narcos con el poder de fuego que tienen. No estamos hablando de son chicos de jardín de infantes, estamos hablando de gente que tiene un poder de fuego terrible que ha matado un montón de gente. Entonces, Bueno, pero al no cumplirse el objetivo de justamente encarcelar o ir a buscar a esta No, persona, pero ¿se detuvieron- puede hablar de un tipo, una falla de inteligencia por lo menos? a ver, o- cuando se arma un operativo de esta índole, lo primero que tiene que haber es un plan de inteligencia criminal para decir Claro. qué estamos buscando, cómo y cómo lo vamos a lograr. Frente a eso se diagrama lo que es un parte de operaciones, que ahí es donde se convocan a los distintos grupos que van a intervenir, tanta gente de ejército, tanta gente de marina, tanta gente del BOPE. Claramente que tienen cierta salida esta gente, hubo muchísimas detenciones. A mí, yo la cifra que vos decís de la media tonelada de cocaína, el Es la tema- cifra oficial que dieron. por eso, no estaban buscando droga, eran No, estaban buscando gente. estaban buscando gente. Y cuando fueron a detener a esa gente, se encontraron con gente que abría fuego desde drones con ametralladoras antiaéreas, que era imposible uno lo ve a veces sentado tomando un café en una charla, acá en un estudio. Yo conozco la Villa del Alemão, la conocí. Cuando fui director general del ministerio hicimos un intercambio con la gente del BOPE y tuve la fortuna de conocerla. Es macabro lo que pasa ahí adentro. Es realmente macabro el lugar. Entonces, no hay lamentablemente otra forma de combatirlos en el territorio que no sea a sangre y fuego. Es durísimo lo que uno dice, pero es la realidad. Acá hablamos del bueno, no, políticas de inclusión. Para otras áreas, buenísimo. Social, para contener a la gente adicta, genial. Incluir a la gente que se cayó en un sistema. Ahora, el narco que empuña un fusil y sale a matar, no cabe otra acción que aplicarle el máximo rigor de la fuerza del Estado, que tiene que ser siempre dentro de una ley. Y la policía se sorprendió Obvio. con la respuesta Ahí, militar, claro. ahí coincido con ¿Hay toda la alguna mesa. pregunta? No, que digo, para no, mí no hay duda, pero lo que claro, separa el Código Penal pero- de un lado. Pregunta, ¿cuánto de penetración real se puede pensar? Porque digo, ayer se fortalecieron fronteras, se buscaron una serie de... ¿Cuánto de penetración puede haber real del Comando Vermelho aquí en la Argentina? Mira, hay bastante penetración y te explico por qué. Hace muy poco tuvimos una causa acá en Nordelta, juzgado federal, donde la Procelac, a cargo de Diego Velasco, un gran fiscal, volteó a una persona relacionada con el Comando Vermelho por una causa de lavado de activos. Está detenido. Una asociación ilícita, 9 personas detenidas. Hubo varios robos de armamento vinculado con el Comando Vermelho. Hay gran penetración y se tiene data oficial, las áreas de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad así lo han dicho, en Misiones, en la Triple Frontera, en Formosa, donde se ha detectado células del Comando Vermelho. Estamos ante una organización de un poder económico sideral, y un poder de campo de fuego sideral, donde no van a permitir que se le arrebaten el negocio que tienen. Entonces, hay un grado de penetración muy grande. Y si bien está bien la postura de Patricia Bullrich en blindar un poco las fronteras, que son un colador muchas veces, en este caso, ¿vos pensás que los líderes de un grupo narcoterrorista van a venir con el pasaporte en Ezeiza en un No, vuelo está de claro. gol? Claramente que eso no va a pasar. Entonces, Juan Pablo, de cualquier manera. las fronteras tienen una porosidad muy llamativa, porque estaban buscando todo el mundo a Pequeño Jote, apareció en Perú y decir cómo llegó. Entonces, no es un tema de blindar fronteras, es un tema de afrontar con realismo el problema que Sí, tenemos. y también poner en debate si el sistema ha funcionado. El sistema de represión de todo tipo de tráfico de drogas funciona. Me parece que el fracaso es estrepitoso. No Entonces- solo no ha funcionado, sino que la ventaja que ha tenido el narco al instalarse es monstruosa. Sí, Pero el negocio paralelo y en algunos casos que permitió financiar a la política que sigue Sí, pero nadie haciendo la araca por nos derecha y olvidamos cerrando del por último izquierda. eslabón más importante que tiene esto que nadie habla, que es el adicto. Que al adicto, lamentablemente, nadie lo contiene. Lamentablemente nadie lo contiene. Todos los programas estos que hacen verde, contención al adicto y a la familia del adicto, es absolutamente mentira. Por ejemplo, en este país, en la provincia de Buenos Aires, no hay centros de contención gratuitos al adicto real. Entonces, si vos no controlás al último eslabón de la cadena, porque el adicto justamente no tiene la voluntad de poder discernir en lo que hace, y vos no lo contenés desde el Estado, y lo perseguís secuestrándole 2 porros, pero no vas a buscar a los grandes nidos, porque no, si bien estamos lejos en la provincia de Buenos Aires de lo que está pasando en Brasil,
no te creas que las estructuras a mucha menor escala Obvio. no son las Por mismas. razón poblacional, Pero en más menor va- escala por densidad poblacional y por... Sí, Pero Gustavo, más querías va- decir algo. No, lo que quería decir es que, a ver, en principio es cierto que nuestra frontera es porosa. Hasta ahora las 2 investigaciones que se hizo sobre penetración del Comando Vermelho en la Argentina tiene que ver con lavado de dinero y no con operaciones en el campo, por lo menos No, por no. ahora. Sí, sí, de operación hecho, de lavado. la causa que vos hablabas, que llevó adelante la Procelac, tiene Es ya por lavado. tiene condenas a 3 años de prisión en suspenso, en la mayoría con los que hicieron acuerdos, y van a ir a juicio algunos, pero son todos por lavado. De hecho, la cueva funcionaba casi en Florida, casi Rivadavia, y la manejaba Juan José Isola, que Pero es una algunos for- lo conocemos porque lavaba la plata de la 12 hace muchos años Pero es una atrás, forma- y después se puso a lavar plata con criptomonedas para grandes grupos narcos, o por lo pronto esa es la acusación. Hasta ahora en lo que es. Digo, pues si no parece que Argentina estuviese a un paso de convertirse No, no, en... no, no, yo no Pero dije. me dejá decir algo colateral, me acaba de contestar Ramiro Marra.